Bendiga, hermanos, en esta tarde. Quiero invitarles a que hagamos una oración antes de iniciar. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones y por tus misericordias, Señor. Gracias porque hasta esta hora tú nos mantienes aquí, nos das la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor. Y Padre, en este momento queremos poner tu palabra delante de tu presencia, Señor, para que seas tú el que hable a nuestras vidas, para que no sean las ideas, los conceptos humanos, Señor, los me imagino, los creo, los pienso, sino que sea tu palabra, Señor, la que hable directamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Y Padre, te pedimos asimismo en el nombre de Jesús que tú reprendas toda palabra ociosa, toda palabra fuera de lugar, toda palabra mal entendida, toda palabra que no glorifique tu nombre, Señor, sino que solamente sea la Escritura, sea tu palabra la que penetre en cada corazón, en cada vida, Señor. Te damos gracias por todo, te bendecimos y te alabamos, Padre, y así mismo en esta hora pedimos por cada necesidad, por cada situación que pueda existir, Padre, y te damos gracias porque creemos y sabemos que tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra, Señor, y como hemos alabado tu nombre, recibe, Señor, toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues hermanos, vamos a tocar una parte de la Escritura. Si usted estuvo en el servicio de la mañana, yo sé que muchos no, pero a lo mejor hay algunos. Créame que nunca me puse de acuerdo con mi hermano David, ni le voy a robar su predicación a mi hermano David. Pero hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. De hecho, lo que habló mi hermano David es un tema de estudio, hermanos. En una predicación se puede hablar, pero para entender, para que nosotros podamos dimensionar lo que es la presencia de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia, hermanos, no acabaríamos. Pero es algo que debemos de entender porque ese es el Dios en el que creemos. Es como cuando hablamos de la Trinidad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Yo le voy a invitar a que vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 1. Que ahí hay una palabra, hermanos, que se ha usado a la luz de la Escritura mal, porque de ahí nace también una corriente de doctrina, pero que se usa mal. ¿La tenemos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice el versículo 2, hermanos, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esa palabra qué importante, presciencia. ¿Qué es la presciencia de Dios, hermanos? La palabra presciencia, hermanos, tiene su origen del griego prognosis, que significa conocimiento anticipado de algún hecho. Entonces, cuando hablamos de la presciencia de Dios, hablamos de lo que predicaba mi hermano David, esa parte de ¿alguien se acuerda? Bueno, de los que estuvimos. Es omnisciente nuestro Dios, todo lo sabe. Entonces Dios sabe lo que va a pasar dentro de 5 horas, lo que va a pasar en 1 hora, porque Él tiene esta cualidad, la presciencia. Él sabe de manera anticipada. Pero aquí hay algo bien importante, hermanos, que Dios tiene ese conocimiento anticipado sobre todas las cosas, hermanos, sobre lo que Él ha creado, sobre las cosas, sobre los seres vivientes. Y Él, hermanos, en su omnisciencia, Él conoce todo lo que va a pasar. Porque Él ha decretado de una manera, Él ha decretado, por ejemplo, leyes. Mi hermano David también hablaba, por ejemplo, de que la tierra se sostiene. ¿Pero por qué? Bueno, para nosotros los humanos hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Y todos decimos, todo lo que sube tiene que bajar. Sí, porque si yo aviento mis lentes, suben y adivine qué, vuelven a caer. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad.
Y así hay leyes de la física, como las famosas leyes de la termodinámica, que lejos de llevarnos a que Dios no existe, nos demuestra que Dios existe. Y así cada ley, hermanos. Esas leyes Dios las estableció. La música tiene leyes, matemática, 3/4, 4/4, una blanca, una negra, una corchea. Nos da tiempos, matemáticas, leyes. Dios es el más grande matemático, Dios es el más grande científico. Todo lo estableció Él. Pero hay algo muy importante, que aun cuando Él estableció esas leyes y aun cuando Él sabe lo que va a suceder en el futuro, hermanos, Dios no decretó que usted y que yo tengamos un final. Dios no decretó de que una parte de la población va a ser salva y que otra parte se va a condenar. Eso Dios no lo decretó. Porque Dios nos ha dado una libertad de elegir a usted y a mí. Todos tenemos la libertad de elegir. Todos. En este momento, usted tiene la libertad de poderse levantar y de poder salir de este lugar. O alguien de que me diga, es que a mí me trajeron porque, pues no sé, todos hoy estamos aquí porque quisimos venir. Porque Dios nos ha dado eso que se llama libre albedrío. Tenemos libertad de elegir. Porque si no, hermanos, seríamos como un robot. Pero esto es muy importante, hermanos. Porque hay quienes han tomado esto, y en un momento vamos a tratar de leer lo demás que sigue de Pedro. Pero muchos han tratado de tomar esta parte de esa presencia de Dios. Y si nosotros vemos, si tomamos la lectura, dice elegidos. Entonces hay quienes dicen, bueno, es que fuimos elegidos según ese conocimiento previo de Dios. Y entonces adivinen que Dios escogió a mi hermano Manuel. Y aunque mi hermano Manuel no quiera, él va a ser salvo. A Dios no le interesa verse salvo. Y mi hermano Rogelio, que se esfuerza y que viene a la iglesia y que busca de Dios, ni te esfuerces porque tú te vas a ir al infierno, porque Dios así lo decretó. Porque hay quienes dicen que así dice la Escritura, elegido según la presencia de Dios, elegido según el conocimiento anticipado de Dios. Y aquí podemos aprender mucho, hermanos. Aquí podemos aprender mucho. Creo que el jueves nuestro hermano nos hablaba de una mujer muy conocida en los Estados Unidos que se suicidó. Y aquí podemos preguntar, ¿fue la voluntad de Dios que se suicidara? ¿Dios sabía que se iba a suicidar? Sí. ¿Pero ella pudo elegir entre suicidarse y no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos da la libertad. Yo en este momento puedo elegir si me aviento por la ventana. No lo voy a hacer porque me da miedo, ¿verdad? Y porque sé que a lo mejor no vivo y yo quiero seguir viviendo. Pero es una libertad que yo tengo. Quiero que me entienda, hermano. No es de que Dios dice, lo tienes que hacer. No. Dios nos da una libertad a nosotros de elegir, de escoger. Pero vamos a ver, porque, bueno, esto lo decimos, pero vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos. Porque hay quienes dicen que Dios es el Dios que elige, el Dios que escoge. Y fíjese bien, vamos a una parte de la Escritura porque tenemos que tocar los textos que muchos de nuestros hermanos o muchas personas que creen en Jesús, que no tienen un testimonio, que no tienen una vida, porque dicen, yo ya fui elegido y pase lo que pase, soy salvo. Esa es una doctrina que nosotros conocemos, y si no conocemos hoy, usted lo puede saber, es de origen calvinista. Cuidado, hermanos, cuidado, porque hay infinidad de iglesias calvinistas. Yo le voy a contar rápidamente un testimonio. Hace muchos años, cuando yo estudiaba la preparatoria, yo me sentía raro, hermanos. Porque imagínense, íbamos puros jóvenes, 18 años. Y era un mundo de pecado todos los jóvenes. Yo me acuerdo que nos sentábamos en el salón y fumando y diciendo cosas y infinidad de cosas. Entonces yo empezaba a conocer del Señor y no era 18, yo tenía como 16, 17 años más o menos. Y era una lucha constante, ¿no? No es como ahora,
que todo el mundo es cristiano. En aquel entonces no. Me acuerdo que los tambos llenos de Nuevos Testamentos de Gedeones quemados, todo el mundo despreciaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué no habrá alguien más que conozca al Señor? Y obviamente todos se burlaban de mí, pero bueno, eso es punto de partida. Un día fui a una iglesia bautista, nos invitaron, fui. Y cuando estaba yo en esa congregación, vi a un hermano que iba en la preparatoria y dije, de aquí soy, él va a ser mi amigo, pues, ¿con quién más? Entonces, yo ya lo había visto ahí en la preparatoria y a los días lo volví a ver, pero adivine qué, lo vi fumando. Entonces, como que algo dijo, ya no me cuadra esto. ¿Por qué? ¿Por qué él fuma? ¿Qué no es cristiano? Pero la cuestión, hermanos, que por ejemplo los bautistas, muchas congregaciones bautistas tienen la doctrina calvinista. Y ahorita me va a entender. Fíjese lo que dice, le invito a que vayamos a Hechos, capítulo 13. En el versículo 48. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice, hermanos? Los gentiles, ¿ya lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra, Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿qué, hermanos? ¿Ordenados? O sea que sí existe la predestinación. Fíjese bien, hermano. Esto es lo que muchos creen. Ahí dice, ordenados para vida eterna. O sea que yo estoy ordenado para vida eterna. Pase lo que pase, haga lo que haga, yo estoy ordenado para vida eterna. Y eso nadie me lo quita. Muchos piensan así. Así dicen muchos. Y no solamente lo dicen, lo creen. Y no solamente lo creen, lo viven. Pero así dice la Escritura, hermanos. Pero fíjese bien, ¿qué está pasando ahí? Hay una predicación y dice que los gentiles escuchaban, o sea, aquellos que no conocían al Señor, aquellas personas inconversas estaban escuchando la palabra del Señor, y cuando escuchaban la predicación dice que se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y además creían, se convertían. Pero la Escritura, Pablo plasma y dice, Lucas plasma y dice, los que estaban ordenados para vida eterna. Nosotros debemos de pedirle sabiduría al Señor. Después de la predicación va a decir, hermano Ariel, me convenciste y ahora yo soy calvinista. No, hermano, no vaya a tomar esa decisión. Vamos a Efesios, hermanos. Efesios en el capítulo 1. En el versículo, bueno, vamos a leer yo creo que desde el 1:1, hermanos, para entender el contexto. ¿Lo tenemos? Dice así Efesios, hermanos, en el capítulo 1, versículo 1, amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ah, caray, o sea que desde antes de la fundación del mundo nos escogió. O sea que sí somos predestinados. Hay algo bien interesante, hermanos. Si nosotros leemos la Escritura, si nosotros le pedimos al Señor dirección, fíjese lo que dice. Nos escogió en Él. ¿En quién es Él? Nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermanos? Santos. Eso cambia mucho las cosas.
Es más, lo que leímos anteriormente ahí en Hechos de los Apóstoles, dice que designados para vida eterna. O sea, estás destinado a vida eterna. Pero si nosotros lo analizamos, si nosotros lo meditamos, si nosotros lo ponemos delante del Señor, en ningún momento, fíjese bien, en ningún momento nos dice eres salvo porque sí. Aquí, por ejemplo, pone una palabra que a muchos de los que hemos hablado, muchos que creen en el calvinismo, no les agrada, que es la que, hermanos. Seamos que, hermanos, santos. Hay a quienes no les gusta la santidad. Hay una parte, y ahorita la voy a la otra contraparte, vamos a Romanos. Ahora, la Biblia no se contradice, hermanos. No. La Biblia no se contradice. Alguna vez si usted ha tenido oportunidad cuando hemos predicado sobre las versiones de la Biblia y todo ese cuento, yo no alcanzo a entender cómo el hombre tan limitados que somos, se nos ocurre pensar que nosotros le vamos a corregir la página a Dios, la plana a Dios. ¿Cómo se nos ocurre pensar y decir, ¿sabes qué, Dios? Todos esos escritos están mal y aquí están los que son verdaderos. Eso no es posible, hermanos. Eso es ni de primaria, yo creo. Pero fíjense lo que dice Romanos 8 en el versículo 1. Este también es favorito de muchos, y no se diga ahora aquellos que usan Biblias que de mejor traducción, que más entendibles, como la Nueva Versión Internacional, la que de Dios habla hoy, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y las nuevas versiones hasta ahí dejan el texto, no lo terminan. Entonces es un texto muy agradable, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero la traducción debe de ser: los que, hermanos, los que no andan conforme a, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos decir: ah, caray, es cierto, Dios me eligió a mí para vida eterna. Pero no quiere decir que Dios eligió a otros para condenación. Y ahorita vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero dentro de esa elección, hermanos, hay un requisito, que es, ¿qué es, hermanos? ¿Qué acabamos de leer? Santidad. ¿Quiero ir al cielo? Sí, pero necesitamos santidad. Y eso cambia todo, hermanos, completamente. Ahora, si usted alguna vez le ha pasado, si usted alguna vez le ha escuchado, si usted alguna vez se ha visto hasta tentado a creer o pensar en esto, hermanos, yo quiero invitarle a que veamos qué más dice la Escritura, hermanos. No nos quedemos con esta parte. Por ejemplo, hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 22, 17? Apocalipsis 22, 17. ¿Lo tenemos? Y dice así la palabra: y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que, hermanos, el que quiera tome del agua de la vida. ¿Quién? ¿El que qué, hermanos? El que quiera. ¿Está limitado? No. Entonces aquí como que ya no cuadra lo que leímos, ¿no? De que Dios te escogió, Dios en su presencia te eligió a ti, a él no lo eligió, a ella sí, a ella no. Aquí como que ya no cuadra, pero espéreme, todavía no hemos terminado. Vamos a otra parte de la Escritura. ¿Qué dice, hermanos? Ahí estábamos en primera, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Del versículo 9, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Dice así: el Señor
no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Todos aquellos que nos desesperamos y decimos, no, hombre, pues ya hace como 30 años que conozco al Señor y no viene y está. El Señor no retarda su promesa, hermanos, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí, esto yo no entiendo, pero yo creo que viene a acabar con esa doctrina. No queriendo que, hermanos, que ninguno, o sea, por fin, ¿es el Dios que elige? ¿Sí o no? Pues no, hermanos, porque dice la Escritura que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y aquí hay una palabra bien importante: arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos. ¿Se acuerda ahorita lo que leímos ahí en Efesios, hermano? Cuando leíamos esa parte de Efesios, que dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí, hermanos, si nosotros nos vamos un poquito para que fuésemos santos. Arrepentimiento, hermanos, va con santos. Nos arrepentimos, damos la vuelta y vivimos en santidad. Pero el Señor no quiere que nadie, hermanos, que nadie se condene. Eso es algo bien interesante, hermanos. Vamos a otra parte de la Escritura, un versículo más de estos, hermanos. Okay. Primera de Timoteo, hermanos. En el capítulo 2, hermanos, versículo 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, hermanos: el cual, ¿quién es el cual? Dios, hermanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Se da cuenta cómo si nosotros no tenemos un conocimiento, hermanos, de la palabra como debe de ser, si nosotros no buscamos del Señor, podemos confundirnos, hermanos. Y dice el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La misma palabra nos dice que su palabra es verdad. Su palabra, hermanos, es la que nos lleva a ese conocimiento. La palabra del Señor es la que nos lleva y la que nos edifica, hermanos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted quiere, un poco tonto, una ilustración, pero a lo mejor esto nos ayuda a entender un poco. Mire, hermanos, todos los días, usted se va a la terminal de autobuses, todos los días, a las 5 de la mañana, hay un autobús que va a México. Todos los días ese autobús va a México, todos los días. Y nosotros podemos poner el ejemplo y podemos decir que la predestinación es ese autobús. Ese autobús está predestinado a ir a México todos los días, haga frío, llueva, haga calor. Ese autobús va a México, está predestinado a ir a México todos los días. ¿Sí? Bueno, para poder llegar a México, si yo soy predestinado, ¿qué necesito? Subirme al autobús. Ya tengo un boleto, pero adivine qué: si yo no me subo al autobús, aunque tenga el boleto, no llego. Jesús ya pagó el precio en la cruz. Ya pagó el precio que usted y yo debíamos.
Pero adivine qué, si yo no le acepto en mi corazón y vivo en santidad, no llego. No llego. Aunque alguien me diga, no, es que la Biblia dice que Elías te escogió. Una vez una persona trabaja conmigo, él asiste a una iglesia muy grande aquí en Querétaro, bautista, muy popular. Claro, muy popular porque tiene sus cosas permisibles, ¿no? Y un día platicando con él dije, bueno, qué injusto es Dios. Digo, y si de pronto no llegas al cielo, no, dice, pues es que entonces no estabas elegido. No, le digo, pues imagínate qué injusto Dios. Le digo, yo tantos años no pecando, viviendo, buscando en santidad, y ese día que llegue, que Dios me diga, ¿sabes qué? Pues tú no estás. Mejor que me diga, no vas a estar, para entonces deleitarme, ¿no? Por lo menos. Pero esa es la doctrina que tiene el calvinismo, hermanos. Predestinado. Y de ahí se deriva el salvo siempre salvo. La salvación no se pierde. Pero nosotros debemos de entender como ese ejemplo. Si yo no me subo al autobús, no llego, aunque tenga el boleto. Aunque Jesús pagó en la cruz por mí, si yo no le acepto y vivo en santidad, no llego. Y usted vio, hermanos, no me estoy inventando nada. La palabra, cada versículo que vimos, nos habla como que si nos da una condicionante y nos dice santidad, arrepentimiento. Porque no solamente es decir, pues yo ya soy salvo y ya, ¿no? O sea, no, hermanos. Necesitamos vivir en santidad. Y necesitamos, hermanos, ser buscadores del Señor, amar al Señor. Porque así como esta doctrina, hermanos, hay una infinidad de doctrinas equivocadas, erróneas, que muchas veces nos hacen caer en el error y nos hacen ver las cosas de una manera que no es, hermanos. No olvidemos que Dios conoce todo lo que va a pasar, pero Dios nos da la libertad, hermanos. Nos da la libertad de escoger, nos da la libertad de elegir, nos da la libertad de poder decir sí o de poder decir que no, hermanos. A mí me gustaría, obviamente el tiempo no nos lo permite, me hubiera gustado seguir leyendo más de Primera de Pedro, hermanos, porque es una parte que considero de mucha bendición y de mucha edificación para la iglesia, hermanos. Pero el tiempo no lo permite, pero yo le invito a que usted lea en su casa, hermanos, esa parte, esa carta, ese capítulo 1, porque si nosotros leemos todo el contexto, yo me detuve ahí en el 1-2, pero si yo sigo leyendo, hermanos, y le pido sabiduría al Señor, el mismo Señor me va diciendo que realmente necesito yo vivir en santidad. Y no es nada más lo que muchos dicen. Y permítame, antes de terminar, nada más le leo este versículo, el 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo. Por ejemplo, ahí aparece algo muy importante, la palabra renacer. Nos hizo renacer, hermanos. Y yo creo que todos entendemos cuando hablamos de renacer. Cuando la palabra me habla de renacer, quiere decir que yo vuelvo a nacer. Y no me refiero al bautismo solamente. El bautismo es un acto público en el que yo, hagan de cuenta que levanto la mano y les digo a todos: oigan, ¿saben qué? Yo soy una persona nueva, y en el bautismo manifiesto. Pero cuando el Señor nos habla de renacer, precisamente nos habla de una transformación en nuestra vida, de un cambio en nuestra vida. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y con Él estoy juntamente crucificado. Eso es lo que debemos de entender, hermanos. Amén, hermanos. Pues nos toca la cena, hermanos. Yo voy a invitar a mi hermano Rogelio para que tome este espacio. Y gracias, hermanos, que Dios les bendiga.